El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. César Monzón en los estudios de CHTV. Compañero Cristian Maradiaga y Ronald López, estudios de TV Globo y Radio Globo. Sean todos bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. La confianza en el censo electoral para las elecciones primarias, un instrumento fundamental para ese fortalecimiento de la democracia y la credibilidad en las instituciones que administran el proceso eleccionario en nuestro país. Buenas tardes, Ramón Ochoa. Muy buenas tardes, don Carlos. Saludos a todo nuestro auditorio y teleauditorio a nivel nacional que siempre están pendientes de Cuarto Poder, Radio Globo y CHTV en este espacio de 4 a 5 de la tarde. Quiero, antes de entrar en materia, hoy vamos a hablar de temas electorales, de la confianza que hay de la población y de la clase política sobre el nuevo censo electoral previo a una elección primaria. Pero antes quiero saludar a las bastantes personas de San Pedro Sula que me han escrito, que me han saludado, porque ayer estaban pendientes de nuestro programa y ese es un elemento que siempre tenemos que manejar, don Carlos, y la producción también, abordar temas de otros sectores del país. Sabemos que estos medios llegan, tienen un alcance en los 18 departamentos y la verdad que ante la indignación que había ayer en la ciudad de San Pedro Sula por la muerte de este joven carguachero, así decimos nosotros los hondureños a los que lavan carros, la indignación sigue. Hoy ya se pronunció el alcalde Armando Calidonio, muy escuetas las declaraciones de él, nada profundo, como que no hubiera pasado nada, simple y sencillamente se remitió a dar un relato de los hechos ocurridos ayer. Pero bien, vamos a seguir abordando temas de la zona norte del país. Saludos al inmenso auditorio que tenemos también en la ciudad de San Pedro Sula. Le recordamos que estamos en CHTV, varias personas me consultan cuáles son las frecuencias o los canales en los que nos pueden ubicar en CHTV. A nivel nacional, consulte a su cablera local. Sabemos que hay varias cableras a nivel local, pero en las cableras más grandes, búsquenos en Onduvisión, canal 81, Claro Caja Digital en canal 75, Galavisión, canal 54, en el cable color, digital estamos en el canal 74, cable color análogo, canal 120 y Mayavisión, canal 100.52. Entramos en materia, don Carlos, con nuestro invitado esta tarde. Estimados televidentes y radio escuchas a nivel nacional e internacional, nos acompaña esta tarde don Rafael Barahona. Él es el coordinador del movimiento Honduras Libre, Partido Libertad y Refundación Libre, sobre esta temática de la confianza que debe tener la población hondureña en las instituciones, en este caso Consejo Nacional Electoral, que es el que coordina, administra y supervisa las elecciones en Honduras. Buenas tardes, don Rafael, bienvenido a Cuarto Poder. Creo que es primera vez que lo tenemos, o ya había estado anteriormente. Buenas tardes, ya habíamos estado en otra oportunidad aquí en el set y en otro momento también vía Zoom con todo este tema de la pandemia. Agradecido siempre con Dios por la oportunidad que nos da cada día de poder estar aquí, de estar con salud, de poder compartir con ustedes, con todo su auditorio, por supuesto, que es inmenso a nivel nacional. Un saludo muy fraterno para todos y para todas, ¿verdad? Aquí, pues, ansioso de poder compartir mi punto de vista con todo esto que está pasando en materia electoral, con el censo, las instituciones que tienen que ver con todo esto del proceso electoral, el Registro Nacional de las Personas, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral ahí, que está en pininos todavía, pero que ya es parte de todo este proceso. Honduras, a través de la historia que se retornó a las elecciones para elegir autoridades del sistema de gobierno, no ha tenido la credibilidad. Todos los procesos han sido señalados de alguna irregularidad. En esta ocasión se ha expuesto hasta la saciedad de que se debe tener esa credibilidad por la democracia precaria en que vivimos, y le consultamos porque el proceso inicia desde el enrolamiento, información que es trasladada
al Consejo Nacional Electoral, quien elabora el censo o que conocemos como padrón electoral. Para Rafael Barahona, dirigente político. Sí, nosotros pues estamos un tanto sorprendidos de saber de que no hay una buena interacción entre dos instituciones que son claves, el Registro Nacional de las Personas y el Consejo Nacional Electoral, que no se han estado cumpliendo las fechas estipuladas en el cronograma electoral para la realización de las elecciones primarias el próximo año. Pero me llama mucho, ¿verdad? Y yo llamaría más bien a reflexionar a los titulares, a quienes tutelan estas dos instituciones, en el sentido siguiente. En el país anda un fantasma rondando ahí de boicot a las elecciones primarias. Y eso nosotros lo tenemos que eliminar de la mente de todos los hondureños y hondureñas. Nosotros vamos a un proceso de elecciones primarias en el tiempo y en la fecha que está establecido en el cronograma y en la ley electoral, y para eso debemos de prepararnos. Entonces, cuando salen diputados del partido oficial de gobierno a decir que con ideas de triunviratos, con ideas de posponer las elecciones, con ideas de que hay crisis económica y de salud y ahora de catástrofe natural en el país para evitar que se hagan elecciones primarias, y si le suma a usted que le llegan a condimentar estas dos instituciones que están a cargo de la realización del proceso de elecciones primarias, decimos yo, bueno, ¿qué está pasando en el país? Hay que poner orden, ¿verdad? Creo yo que estas dos instituciones deben de darle la confianza y la certeza a todos los hondureños y hondureñas de que vamos a elecciones primarias. Hay un mandato, hay una ley especial que fue aprobada hace un par de meses que se llama Disposiciones Especiales para la realización de las elecciones primarias en marzo del próximo año, donde le da el mandato al Consejo Nacional Electoral para que por unanimidad, es decir, que se pongan de acuerdo los tres magistrados que están ahí para reglamentar y regular todas aquellas cosas que nos puedan escapar de la mano o aquellas cosas que por alguno u otro motivo no han resultado como se debería de ser, ¿verdad? Entonces, más bien estos funcionarios deberían todos estarse enfocando y concentrando en resolver estos problemas y no estar anunciando públicamente de que existen estas dificultades, ¿verdad? Porque eso solo trae y aumenta esos fantasmas de boicot a las elecciones primarias, Puede ser notoriedad. Bueno, quien dirige y quienes están en las instituciones, pues no hay duda que a veces quieren tener algún protagonismo a nivel público, ¿verdad? Pero este protagonismo es un protagonismo equivocado. Equivocado porque lo que tenemos que mandar es la certeza que estamos listos para la realización de las elecciones primarias. Pero cuando por todo nos vamos a poner a lamentar en vez de buscar las soluciones, entonces ahí se genera un conflicto desde nuestro punto de vista. Si el censo no lo ha dado el Registro Nacional de las Personas, bueno, que se pongan de acuerdo, que se comuniquen por las vías privadas, que se establezcan reuniones presenciales entre ellos y que resuelvan ese problema de por qué todavía no lo tiene el Consejo Nacional Electoral, eso que debió entregar el 30 de noviembre, como lo establece la ley. Pero también la ley ahí habla de que se dispensa la presentación del censo electoral provisional, que es el que se iba a entregar el 30 de noviembre, ¿verdad? Y que este órgano colegiado que se llama Consejo Nacional Electoral debe de regular y de reglamentar todo eso para que los partidos políticos, los movimientos internos obtengan la información de una manera oportuna, ¿verdad? Pero están dispensadas esas fechas también en ese decreto que fue aprobado hace un par de meses. Yo los puedo leer, lo puedo buscar el artículo puntualmente. Es decir, que lo que hizo el Congreso Nacional fue darle al Consejo Nacional Electoral las atribuciones para que por unanimidad se pongan de acuerdo los tres concejales que existen ahí y saquemos adelante este proceso electoral primario, de tal manera que cada vez que surja un obstáculo, pues que se sienten los tres concejales a ver cómo se resuelve, ¿verdad? Y aquí en esta institución que se llama Registro Nacional de las Personas, donde están esos tres comisionados también que son de reciente nombramiento, ¿verdad? Ponerse pilas, a darle la certidumbre a la población hondureña de que todos vamos a tener una tarjeta de identidad nueva,
segura para la realización de las elecciones generales y que las elecciones primarias, pues que vamos a asistir con las 2 tarjetas de identidades. Esa es una realidad. Miren, todos los problemas de fraude, solo necesitamos una cosa para resolverlo. Una sola cosa necesitamos para resolverlo. ¿Sabe cuál es? No es la tecnología. Es una buena tinta indeleble para que el ciudadano que vote, que lande ahí un par de semanas esa tinta. Es la única forma, Carlos. Si no, vamos a seguir aquí lamentándonos de que se hizo fraude, de que la gente votó varias veces. Aquí solo me acuerdo yo en un proceso electoral que se utilizó una tinta que nos duró varias semanas a los hondureños. Pero ¿verdad? también hubo una que se llamó magia blanca. Otra que se quitaba a los minutos, ¿verdad? En diferentes momentos. O una mala praxis de parte de las personas que están en las mesas electorales y no aplican la tinta, ¿verdad? Pero solo con haber tinta indeleble, usted ya resolvió el problema del fraude en todos los niveles electivos. Acá hay municipios enteros donde personas votan en el Partido Liberal porque tal vez el alcalde liberal de municipios pequeños, ¿no? No les manchan el dedo y después los mandan a la mesa de libre o al candidato que le quieren ayudar de otro partido. Esa es una realidad que se da en Honduras. Pero para seguir conversando esta tarde con don Rafael Barahona, coordinador de la corriente Honduras Libre, también nos acompaña para ampliar en el debate don Denis Gómez, ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral y hoy secretario ejecutivo del Partido Innovación y Unidad Pino. Un placer saludarlo esta tarde, don Denis Gómez, sus valoraciones sobre la confianza que hay de este censo que todavía se está trabajando en él para el proceso de elecciones primarias y generales. Buenas tardes. Bien, buenas tardes a usted, a don Rafael Barahona y también a don Carlos Paz. En efecto, la palabra aquí que siempre tiene un peso enorme en el país en materia electoral se llama confianza. Nosotros tenemos menos 200% de confianza en el proceso electoral y este no va a ser la excepción. En ese punto, yo alcancé a escuchar en este momento a don Rafael Barahona hablando de esas disposiciones especiales que el Congreso Nacional de la República aprobó el 13 de octubre del 2020, del año pasado, en relación a 7 artículos que tienen que ver con las nuevas disposiciones producto de este proyecto Identifícate. En ese sentido, entonces, obviamente que el país requiere de que el proceso sea lo más claro posible, de que tengamos un censo nacional electoral que lo tiene que hacer constitucionalmente el Consejo Nacional Electoral. El RNP lo que debe transferir, y entiendo yo que el pasado 30 se venció ese plazo, debe transferir la base de datos de lo que registraron en el proyecto Identifícate a nivel de documento nacional de identificación y debe también remitir la base de datos de todos los hechos y actos de materia registral, que son dos bases de datos prácticamente, y que el Consejo Nacional Electoral debe proceder. Mire cómo están los tiempos. Dice que ese censo nacional electoral provisional debe estar prácticamente, como decía don Rafael muy bien, con copia a los partidos políticos. Y aquí se le pasa a los 14 partidos políticos que tenemos a la fecha y hora que estamos hablando, porque todos los partidos políticos son convocados. Durante la convocatoria, la obligatoriedad de elecciones primarias es para todos los partidos. Obviamente se cumplió también ya el tiempo donde hay partidos políticos, 11, que han dicho no tenemos competencia interna. Entonces el Consejo Nacional Electoral debe aprobar que los partidos que no tienen competencia interna, que no es el caso de Libertad y Refundación, para mencionar el tema muy puntual del señor Barahona, de Rafael, entonces deben proceder bajo sus estatutos, pero ese censo provisional también se le ha hecho una exención de lo que en aquel momento se manejaba como la obligatoriedad de publicarlo y de mandarlo a cada una de las oficinas del RNP para que la gente constatara que estaba en el censo y que no lo habían sacado, o darse cuenta si había algún familiar que había fallecido, que se había registrado su fallecimiento y que todavía permanecía en ese censo.
Y de tal manera, como hay una excepcionalidad, dice que el censo nacional definitivo, al que deben asistir a la justa, comicial, primaria e interna el próximo marzo del 2021, debe estar terminado el 8 de enero. Ese será el censo nacional definitivo. Y cuando ese censo nacional definitivo esté listo, va a contener todos los trámites que continúa haciendo el programa Identifícate, el proyecto Identifícate, después del pasado cumplimiento del tiempo, que fue el 30 de noviembre, deben estar ahí registradas las personas que vayan hasta el 30 de diciembre. En ese aspecto, entonces, el 10 de enero, dice esa normativa, esas disposiciones especiales, decreto 130 del 13 de octubre del 2020, los partidos políticos van a tener el censo nacional definitivo. Ese censo nacional definitivo, después que proceda el proceso primario y termine, se convertirá en el censo nacional provisional para seguirlo construyendo para el proceso general de noviembre de 2021. Y un elemento importante que menciona don Denis Gómez y que coincide con Rafael Barahona es sobre la desconfianza que hay en el proceso electoral. Esos fantasmas de boicot, dice Rafa, que hay que eliminarlos. El problema, Rafa, es viendo tantas inconsistencias que se han dado en este proyecto, en este proceso de identificación, e inconsistencias que incluso en estos últimos 2 días surge una denuncia en redes sociales de una persona que se enroló 2 veces, denuncias allá en los pueblos fronterizos que hay extranjeros, en el caso de salvadoreños, que ingresan a enrolarse. Y bueno, el tiempo, la meta que no se cumplió, que era una meta de 5.5 millones, creo que hay 4.7 millones de enrolados hasta el momento. O sea, van despacio. Todos esos elementos que ponen duda en el proceso de identificación, ¿cree usted que no son parte de generar esa desconfianza que se pueda dar un fraude en las elecciones generales? Mire, siempre va a estar... O incluso en las primarias también. Sí, siempre va a estar en la mente y en las intenciones de algunos liderazgos políticos incorrectos a nivel nacional, en todos los niveles, la idea de querer ganar como sea un proceso electoral. Entonces, las instituciones deben de trabajar para evitar de que esas cosas pasen. La institucionalidad del país entera, ¿va? No solo hablando ya del Consejo Electoral, el Registro Nacional de las Personas, sino que también el Ministerio Público y todo el sistema de justicia operando para evitar y prevenir que este tipo de cosas se vayan a dar. Pero yo le reitero, quieren comprar un programa de 400 o 500 millones de lempiras que no sirve para nada, porque los resultados los van a dar siempre 20, 30 días después cuando quieren hacer fraude. Entonces, mejor que gasten unos 10 o 20 millones de lempiras en una buena tinta. Con eso va a evitar la doble votación. La huella dactilar para usted no es garantía tampoco. La huella dactilar es un mal chiste, ¿verdad? Nos quieren ver la cara de tonto a todos los hondureños. Mire, no existe la tecnología en el mundo, para cruzar simultáneamente la huella electoral. Póngale usted que si son 27,000 mesas electorales que van a haber entre los 3 partidos políticos en las primarias, o los vamos a las generales, 18,000 mesas electorales más o menos. Si 18,000 personas están votando simultáneamente en el país, uno en cada mesa, ¿cómo lo va a cruzar usted con el universo de huellas dactilares de los otros 5 o 6 millones de personas que están censadas ahí y darle una respuesta en cuestión de segundos al ciudadano que está ahí esperando? O sea, si usted hasta en las películas de Hollywood, ¿va?, que esos tratan de ir adelante con la tecnología, ¿va?, y demostrar su eficiencia, usted ve que cuando quieren identificar una huella dactilar de alguien, se tardan, ¿va? Se tardan sus minutos, ¿verdad? Para una persona en una base de datos. Imagínese usted 5,000, 10,000 personas simultáneamente, ¿verdad? Es un chiste mal contado, esa tecnología no existe, no nos están mintiendo, nosotros por eso nos opusimos férreamente a muchas de las partes de esa nueva ley electoral que son un desastre, que representan un retroceso. Hay maneras de que podemos garantizar la transparencia en los procesos electorales. Les vuelvo a reiterar,
la tinta indeleble es importante para evitar la doble votación, porque aunque el censo electoral esté malo y una persona puede estar registrada en varios cuadernillos electorales para ir a ejercer el sufragio, si la primera vez que él va a ejercer el sufragio tiene su dedo manchado de tinta, ¿cómo va a tener cara para ir a otra mesa electoral receptora? ¿O cómo va a dejar la mesa electoral receptora que vote una persona que ya ejerció el sufragio y que tiene su dedo pintado? Es decir, para mí no se trata de tanta tecnología, ¿verdad? Se trata más bien de regresar a las cosas convencionales que nos pueden dar un nivel de certeza. Los censos, todas esas cosas, lamentablemente, mientras no recuperemos el Estado de Derecho, eso va a seguir siendo manipulado por quien está ejerciendo el poder. Quien lo ejerce de manera de turno, ¿verdad? Porque las instituciones se volvieron débiles en el país. Entonces, no estamos hablando solo de los que están gobernando actualmente. El que estuviera haciendo fiesta con toda esta institucionalidad que no está funcionando en el país. Claro. Entonces necesitamos recuperar el Estado de Derecho para devolverle credibilidad a la gente. Pero para eso, el proceso electoral, si regresamos a las cosas básicas que teníamos antes, podemos también, una cosa tan sencilla, fíjese, y tan barata también, ¿verdad? Que puede ser como la tinta, de buena calidad, nos puede dar la certeza de que vamos a evitar la doble votación, ¿verdad? Solo para hablar de la doble votación, ¿verdad? Una manera de eliminarla. Y luego lo demás, también hay que ser austeros, pues el país no está para gastar, ¿verdad? Tanto dinero por todas las desgracias en las que hemos estado sometidos. Entonces, reduzcamos esos dineros que se gastan en una tecnología innecesaria que al final no nos da certeza de nada, sino que se presta más bien a la manipulación digital y que ha generado más bien mucha desconfianza en el pueblo hondureño. Don Denis Gómez, ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, que fue sustituido por el Consejo Nacional Electoral actual, con su experiencia en este órgano que coordina, administra y supervisa las elecciones en Honduras. La actitud o la acción del Consejo Nacional Electoral es decir que el registro no le ha enviado la información cuando, en mi opinión particular, es una cuestión totalmente técnica que se soluciona, decía don Rafael, con una simple llamada y intercambio de ingenieros en sistemas. Ingeniero Gómez. Bueno, lo primero es que debe existir voluntad política. Las cosas no pasan simple y sencillamente porque no pasan, pasa porque no hay voluntad política de uno, platicar, de dos, ponerse de acuerdo en lo que ya la ley electoral determina. El Registro Nacional de las Personas es una entidad de seguridad nacional en el tema de identificación del derecho al nombre y del derecho a la nacionalidad. Ese nuevo documento de identificación nacional tiene carácter de seguridad para que evitemos esa historia trágica que siempre ha existido en el anterior Registro Nacional de las Personas, de tráfico de tarjetas de identidad o tarjeta blanca, como se le llama en el ámbito registral, en el mismo RNP. La segunda instancia en importancia es el tema electoral. En ese sentido, entonces, obviamente, el cumplimiento de estas disposiciones especiales dice que el 30, el RNP debe entregar la base de datos de todos los ciudadanos que acudimos al tema de identificarse de nuevo, ¿verdad? Que le llaman enrolamiento los señores. Yo evito la palabra, prefiero decir que nos vamos de nuevo a censar. Y en ese sentido, esa base de datos más la base de datos registral. Usted se casó, usted se divorció, usted, los nuevos nacimientos, las defunciones, esas bases de datos son necesarios para que el Consejo Nacional Electoral, no el RNP, haga el proceso de depuración y conforme, dicen otros, confeccione el censo nacional electoral que le compete constitucionalmente al
Consejo Nacional Electoral. En ese sentido, entonces, además de esa comunicación que habla don Rafael, además de esa voluntad política, debe también pasarse esa voluntad política a que el Consejo Nacional Electoral debe definir una oficina estrictamente para la revisión de las bases de datos que se espera vengan homologadas y que además se proceda a aplicar las inhabilidades que ya determina la ley. ¿Cuáles inhabilidades? Sacar a los muertos del censo en una actualización de registros, sacar a las personas que están haciendo servicio militar, pero también habilitar a aquellas personas que ya lo cumplieron y que han sido dados de baja. O sencillamente inhabilitar a personas que estén cumpliendo sentencia condenatoria firme, ¿verdad? Ya lo que establece la Constitución de la República. Entonces, bueno, los tiempos se están cumpliendo. Aquí dice en estas disposiciones, por tercera vez lo menciono, de que el 5 de diciembre el censo electoral provisional le debe ser entregado a los 14 partidos políticos que están en la justa. ¿Y por qué hago la insistencia en que son todos los partidos políticos? Porque la base del censo que nos va a servir para generales es esta. Y la primera instancia que entonces están atravesando los partidos políticos es esta instancia primaria que organiza, que administra el Consejo Nacional Electoral, pero que la principal responsabilidad es de los partidos políticos, de los movimientos internos de cada uno de los tres partidos políticos. Y en ese sentido, la competencia se vuelve complicada, ¿verdad? Porque es una competencia interna. Y en ese punto, no es que existe confianza de buena fe, ¿verdad? Como lo que ha hecho este gobierno con las compras en tiempos de la crisis sanitaria y de todo lo que continúa con las afectaciones climáticas. En ese sentido, yo solamente quiero hacer una acotación extra a lo que don Rafael decía. Bueno, que se compre una buena tinta. Sí, es correcto, es un buen principio, es una buena base, pero si, como han dispuesto que vendrá el tema de la comparación dactilar, si usted compara, recordemos que el voto primario y el voto general es un voto domiciliar. Cada uno de los 4 que estamos participando en este programa va a ir a votar donde se ha acostumbrado a votar si es que usted no actualizó su domicilio. Y en ese sentido aparece aquí una gran duda, porque el RNP utilizó una nomenclatura en este proyecto Identifícate que le decían a usted traiga su recibo de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Y en ese punto, entonces, el RNP, o más bien el Consejo Nacional Electoral y el censo define otra nomenclatura, pero sin duda van a hacer los arreglos y esperemos que lo hagan. Y obviamente la comparación de esa huella dactilar debe ser en base a la base de datos del centro de votación, no contra el universo, en una parte complementaria, ¿verdad? Y en ese sentido, entonces, sí, cierro con esto. Hay un adagio popular que dice que por la víspera se conoce la fiesta. Todos debemos hacer votos porque el proceso primario sea lo más claro y transparente posible. Porque de un mal proceso primario ya vamos a saber para dónde vamos a ir con las generales. Y en ese término creo que es válido la preocupación del censo y lo que debe ser sí un correctivo es que tanto el Consejo Nacional Electoral debe proceder en ese corto tiempo que tiene. Imagínese, del 5 de diciembre al 8 de enero, un mes, 2 días para hacer todas las depuraciones del censo electoral que tiene provisional que debe conformar, hacer todas las depuraciones del caso, considerando que en Honduras las elecciones primarias está convocando a toda la ciudadanía en general
olvidando que 4 a 5 de cada 10 personas no pertenecen a ningún partido político, pero así se hace. Lo ideal debería ser que las primarias fueran la base partidaria, el censo partidario de cada partido. Panamá tiene una ley y tiene también sus primarias con la gente que pertenece al partido 1, 2 o 3, pero en el caso de Honduras, pues obviamente la convocatoria es a nivel general. En iguales circunstancias, compañeros, don Rafael también ha hecho mención al tema del financiamiento. Esperemos que no vayan a aparecer ahí compras de buena fe, ¿verdad? En cualquier tema de tecnología o de logística, porque se necesita adecentar el proceso electoral primario en primera instancia y por supuesto a nivel general. Ingeniero, le agradecemos mucho. Todavía tengo una consulta. Estimados televidentes y radioescuchas, conversamos con don Rafael Barahona, coordinador de la Corriente Honduras Libre, Partido de Libertad y Refundación, don Denis Gómez, ex magistrado del otrora Tribunal Supremo Electoral, y cuando retornemos de una breve pausa también escucharemos la posición que mantiene el Partido Liberal con Octavio Pineda, quien es secretario general de este instituto político, pero mientras cumplimos con un compromiso de nuestros patrocinadores. En efecto, este programa es cortesía de Diario Digital El Pulso, periodismo de investigación, periodismo a su alcance. Ubíquenlo en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en su página web www.elpulso.hn. Infórmese de manera inmediata en Diario Digital El Pulso. También somos cortesía de Banco Atlántida, que esta Navidad le aconseja a usted decirle a sus familiares que viven en el extranjero que deposite sus remesas directamente a tu cuenta de ahorros de Banco Atlántida y participa en premios de efectivo. Son 1 millón de lempiras en premios. Si no tiene cuenta, ábrela desde el celular digital donde estés. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. ¿Necesitas pagar tus servicios públicos o tus tarjetas de crédito sin necesidad de ir al banco? ¿Deseas crear tu propio usuario de Atlántida Online o abrir una cuenta desde tu celular? Hazlo de manera rápida y segura, siguiendo nuestros tutoriales. Digital donde estés. Ingresa a bancatlan.hn y conoce cómo realizar estas gestiones y muchas más. Digital donde estés. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. ¿Ya te enrolaste? Si no lo has hecho, acude a la unidad de enrolamiento más cercana. No pierdas la oportunidad de solicitar tu nuevo documento de identificación y actualiza tus datos, tu foto, tu firma y tu huella. Ven por la tuya ya. Recuerda, tu documento nacional de identificación es tu sello como hondureño. Juntos somos patria. Para mayor información visita la página www.rnp.hn. La población a nivel nacional que el Registro Nacional de las Personas y el proyecto Identifícate todavía están realizando durante todo este mes de diciembre el proyecto de identificación a nivel nacional. Busque información en la página web del Registro Nacional de las Personas, www.rnp.hn, y acuda a las unidades que tiene el proyecto Identifícate en los 298 municipios. Abogado Octavio Pineda, secretario general del Partido Liberal, la confianza que debe tener la ciudadanía y los partidos políticos que van a esta contienda primaria en el censo electoral y actitud y acciones de lo que es el Consejo Nacional Electoral para esa credibilidad institucional que fortalezca el sistema democrático del país. Buenas tardes, gracias por estar en Cuarto Poder. Buenas tardes, Carlos y Ramón. En efecto, estas instituciones electorales de reciente creación tienen una deuda con la sociedad hondureña y con los votantes y con los partidos políticos, en el sentido de generar la suficiente credibilidad en la institución para que todos, después de los procesos primarios, internos e inclusive el proceso general, tengamos la confianza de que los resultados son los que realmente se han dado en las urnas. Desafortunadamente, debemos decirlo, tanto el Consejo Nacional Electoral como el Registro Nacional de las Personas y el Tribunal de Justicia Electoral
están cortos, no solo en recursos financieros, sino que también en el tema organizacional y el tema del censo, que es un tema que es recurrente en cada elección. Obviamente debe ser completamente depurado de los muertos y de los inmigrantes que se fueron del país y que aparecen todavía en el mismo. En la medida que la institución sea transparente y se haga esa depuración, en esa medida los votantes y los partidos vamos a tener confianza en los tres organismos. En efecto, muchas gracias por acompañarnos, don Octavio Pineda. Le pedimos que se mantenga en línea porque también está don Rafael Barahona y don Denis Sánchez esta tarde con nosotros. Denis Gómez, perdón. Rafa, hay un elemento aquí. El proceso, para que sea claro y transparente, debe jugarse con reglas claras, pero esas reglas claras que nos prometieron la clase política, de los acuerdos que llegaron a inicio de año, pues no los estamos viendo. ¿Por qué razón le digo esto? Usted pertenece al Partido Libertad y Refundación. Mire, hay 3 corrientes en el Partido Nacional, 3 corrientes en el Partido Liberal, pero hay 9 en Libre. Óigame, ¿por qué 9 corrientes en su partido, Rafa? Mire, y disculpe que profundice tanto, pero es que son parte de esos elementos que todavía no entiendo. Cómo un proceso se puede llevar de manera limpia habiendo 9 corrientes donde hay ciudades. Bueno, le aseguro que en ninguno de los 298 municipios Libre tiene 9 candidatos. Dígame en qué municipio Libre tiene 9 candidatos para armar 9 corrientes. En ninguno. En Tegucigalpa creo que solo son 3, 4 candidatos alcaldes. ¿Por qué tantas corrientes a lo interno de Libre? ¿Y genera dudas esto para que el proceso sea transparente a lo interno? Sí, primero, todos esos documentos de solicitud de inscripción mañana serán remitidos por el Partido Libertad y Refundación al Consejo Nacional Electoral, donde harán una revisión minuciosa del cumplimiento de los requisitos, ¿verdad? Nosotros esperamos pues que las corrientes tengan lo necesario para poderse inscribir. Nosotros, pues desde Honduras Libre podemos asegurar que tenemos más de 218 planillas municipales, 18 departamentales. El 82% de esas planillas son planillas propias, exclusivas, con candidatos a alcaldes y diputados y diputadas que están claras con este proyecto político, ¿verdad? Que están participando de manera independiente como un movimiento alternativo dentro del Partido Libertad y Refundación. Las otras corrientes, pues tendrán que demostrar, ¿verdad?, la cantidad de requisitos que exige la ley, ¿verdad? Lamentablemente, pues no se aprobó ese apartado de la ley que sí hubiese sido interesante, donde le exigiesen a cada corriente que inscribiera por lo menos la mitad de los municipios y la mitad de los departamentos de manera independiente. Pero eso estará por verse en los próximos días en el Consejo Nacional Electoral. Es importante para todos los hondureños de que estas instituciones no se deteriore su imagen si son de reciente creación, ¿verdad? Porque si deterioran su imagen ahorita, apenas hace unos meses que surgieron y llegan deteriorados a marzo del próximo año, entonces, como decía el compañero Denis, ¿verdad?, sin duda alguna las generales serán completamente un desastre. Correcto. Sí. Entonces necesitamos garantizar transparencia, institucionalidad, un buen funcionamiento correcto, que los técnicos trabajen antes de sacar esos enunciados públicos. Pongámonos de acuerdo y resolvamos estos problemas. Después le consulto sobre la transparencia en Libre, pero el magistrado Gómez. En Honduras el fraude ya no es así señalamiento, ingeniero Gómez, sino que son hechos. Vimos el voto por voto, escuchamos de diputados inflados. ¿Usan los partidos de laboratorio las elecciones primarias para estos fraudes electorales, magistrado? Bueno, mire, concretemos el término primario para los partidos que van a la elección de momento, ¿verdad? Las denuncias de fraude electoral en este continente que habitamos aquí eso es común en el continente. Si yo no gano, no es porque no pude ganarle a usted, sino porque usted me hizo fraude. Y si yo le gané a usted, no es porque usted no pudo ganar, sino porque yo le hice fraude. Hago esta situación porque hay mucha denuncia de fraude electoral, pero no siempre hay suficientes fundamentos que demuestren el fraude electoral. Tampoco estoy diciendo que no lo hay, don Carlos. Simple y sencillamente me refiero a que la primera excusa que se maneja
por izquierda, por derecha, por centro, es no perdí porque no pude ganar, sino porque me hicieron fraude. Sin embargo, ante ese gran espectro que las elecciones en Honduras han tenido, ustedes están en lo correcto. Si las elecciones primarias del año 2017 utilizaron helio en las urnas, inflaron las urnas, inflaron los votos. ¿Hubieron denuncias? Sí, claro, hicieron las denuncias, presentaron los hechos concretos, las pruebas. De eso pues quedó ahí pendiente. Si el proceso electoral primario al que van a asistir va a contener fraude y va a haber impunidad, ya hablamos para las generales. El otro detalle es que cuando ustedes han mencionado el tema mire, para el proceso electoral anterior se inventaron en el Congreso Nacional de la República las famosas alianzas en primarias. Antes las alianzas estaban definidas solo para elecciones generales. Ahora, bajo ese término de elecciones, de alianzas entre movimientos, es que aparece esta multiplicidad de movimientos. Ustedes pueden preguntarle, así, de una manera muy entrecomillada, secreta, a las personas que manejan el programa de inscripción de planillas en primarias y les van a decir que a veces ese montón de movimientos es para hacer alianzas y yo voy en la primera posición en uno y voy en la quinta en otro. Eso no es democracia, eso no cumple con requerimientos internacionales que me definen una elección que sea auténtica y democrática. Sin embargo, contó con 86 votos y usted lo va a encontrar en la ley electoral vigente, porque de la ley electoral vigente tenemos un 85% de la normativa, porque no se han puesto de acuerdo, como ustedes muy bien lo dijeron, no se han puesto de acuerdo los que cuentan con los 86 votos. Y probablemente las reformas electorales que se esperaban, y si alguien dice que son profundas y auténticas, sean tan reales como que usted y yo estemos hablando, como también don Ramón y don Rafael y don Octavio, que vamos a intercambiar un par de billetes de 1.000 lempiras, ¿verdad? Don Denis, así completamente falsas. Don Denis, por cuestiones de tiempo y así de manera bien puntual, le consulto, ¿qué garantías van a existir en este proceso de que no se vuelvan a dar esos diputados inflados, los famosos diputados helio, y que en las primarias ninguno de los tres partidos que participa infle sus votos? ¿Cuáles son las garantías que vamos a tener en este proceso de marzo? Pues mire, para que se cumplan las garantías, lo que debe haber es una exigencia de cada movimiento interno, de cada partido político, en el sentido de que tiene que existir una vigilancia del proceso, y cuando digo vigilancia es presencia física para evitar que vayan a existir en el vacío algunas oportunidades que les sirvan a algunos para hacer actividades no lícitas. Esa sería mi recomendación de manera general. Le agradezco mucho, ingeniero Gómez, magistrado del Tribunal Supremo Electoral, por compartir con los oyentes y televidentes de Cuarto Poder esta tarde su experiencia en ese organismo electoral. Abogado Octavio Pineda, esas mínimas garantías de transparencia que no genere las dudas hacia el proceso general de elecciones del 2021. Garantías mínimas en el sentido de que tiene que haber apertura del Consejo Nacional Electoral hacia los partidos políticos, hacia los movimientos internos de los partidos políticos en este primer ejercicio de marzo de 2021. La información tiene que ser fluida, debe ser compartida por todos los técnicos de los movimientos y de los partidos para que no haya ventajas para nadie y obviamente asegurar que el proceso se va a manejar limpiamente, transparentemente, que no se van a caer los sistemas cuando vaya la votación de determinada forma, que la parte tecnológica, la parte técnica esté bien garantizada y que esté supervisada por los técnicos de los movimientos y los técnicos de los partidos. Y además de eso, seguridad en los centros de votación para que no haya abusos de ningún partido hacia los otros partidos y de los miembros de los otros partidos al momento de las votaciones.
Le consulto y le agradezco, si Ramón no tiene alguna consulta, el discurso después de la pandemia o de la pandemia, la tragedia que nos ha sucedido de la naturaleza para los partidos políticos de cara a las elecciones del 2021. Ya se dice que ese discurso no puede seguir siendo el mismo, sino que tiene que ser más propositivo hacia la reconstrucción nacional. De acuerdo, debemos tomar en cuenta todos los políticos, la situación que vive el país, la crisis humanitaria, la crisis social, la crisis económica y también la crisis política, porque es la que origina todo el resto. Pero obviamente que tenemos que tener un discurso, y no solo un discurso, sino que acciones concretas de solidaridad con nuestros conciudadanos, mantener la colaboración, la ayuda, tanto personal como partidaria, hacia las personas desposeídas y desfavorecidas por estos fenómenos naturales y también por la pandemia de COVID-19. Debe ser un discurso que ataque los problemas que tiene el país y que señale claramente cómo se va a resolver o cómo se va a administrar, por ejemplo, la pandemia, porque ha sido completamente mal administrada. Y cómo se va a resolver el problema económico, la falta del empleo, la seguridad jurídica, que son temas que están constantes en el pensamiento de los ciudadanos, porque el Estado desafortunadamente ha sido incapaz de resolver los problemas de la sociedad, y con estos fenómenos naturales y esta pandemia ha quedado evidenciado que es necesario un cambio en la administración y un cambio de actitud de los políticos, de la clase política, de pasar del discurso bonito a acciones concretas que le resuelvan cosas prácticas a la gente en todas partes de Honduras. ¿En qué horas le toca mañana al Partido Liberal entregar las planillas? Nos corresponde el día de mañana entregar las planillas en el Consejo Nacional Electoral, posiblemente entre las 5 y las 8 de la noche. Todavía estoy pendiente de una comunicación del Consejo Nacional Electoral para confirmar la hora exacta, pero ya estamos preparados para hacer la entrega de la misma, para acreditar a los observadores de cada movimiento y acreditar también a los apoderados legales de cada uno de los 3 movimientos que van a participar en el proceso interno. Muchas gracias, abogado, por participar esta tarde. Finalizo con esta consulta, así también de manera puntual. Escuché al presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, don Luis Zelaya, hablar de problemas para la estructura de las corrientes. Mañana se presentan ya estas 3 corrientes, las planillas de estas 3 corrientes que participan al interno del Partido Liberal. Y él habló de problemas a lo interno de la corriente de Yani, que le costó estructurar, que dijo que las 2 corrientes que tenían las 298 municipalidades eran la de él, la de Luis Zelaya, y la de Vanegas. ¿Usted qué nos puede decir que está a lo interno del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal? ¿Se estructuraron todos los municipios de estas 3 corrientes o lo dijo don Luis Zelaya no como presidente del Central Ejecutivo, sino que como un candidato para restarle méritos a su contrincante? No creo que haya habido esa intención, porque él se informa, que nosotros le trasladamos con información. En efecto, 2 movimientos presentaron su estructura completa en los 298 municipios, hicieron el pago de la cuota extraordinaria fijada en el reglamento especial de las elecciones internas, pero igual el movimiento llanista también tiene la posibilidad hasta el día de mañana de presentar las informaciones que tienen pendientes en sus planillas y de hacer los pagos respectivos, lo cual me han confirmado, intentarán hacer el día de mañana por la mañana para que puedan ir completas todas las planillas de su movimiento también. Muchas gracias, abogado Octavio Pineda, secretario general del Partido Liberal. Muchas gracias, abogado. Muchas gracias. Bueno, imagínese usted, entonces prácticamente está confirmando también don Octavio Pineda que el movimiento de Yani Rosenthal no presentó las 298 planillas. Mañana vamos a saber. Mañana es la hora de la verdad. Rafael, la garantía en libre, hablemos de libre, de que haya transparencia y no se presenten las irregularidades del 2017. Depende eso exclusivamente del nivel de organización política que alcancemos cada una de las corrientes internas. No podemos estar dependiendo de la institucionalidad, no podemos tampoco depender de la autoridad del partido en este tema. Dependerá del nivel de organización política que alcancemos en cada rincón del país para prevenir, para evitar que haya fraude, para
Siempre van a estar ahí las personas que quieren llegar al poder de cualquier manera, ¿verdad? Aún por la vía incorrecta. Eso están en todos los partidos políticos. Lamentamos que también hayan Libre, por supuesto, porque Libre surgió como una iniciativa política alternativa distinta para el pueblo hondureño, pero estamos seguros que por lo menos desde nuestra corriente política Honduras Libre, que coordina y que tenemos como candidato presidencial a Wilfredo Méndez, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para garantizar que en las 8.000 o 9.000 mesas, si decide instalar el Consejo Nacional Electoral, vamos a tener hombres y mujeres valientes, guerreros, que van a estar ahí hasta el final, defendiendo la transparencia, la decencia, la honestidad, para garantizarle al Libre, primero, que vamos a tener un proceso electoral transparente, correcto y justo, y que quienes vayan a ser elegidos a través del voto de la persona van a ser verdaderamente, se va a respetar la voluntad del soberano. Lo interrumpo por razones de tiempo. Como coordinador del movimiento Honduras Libre, ¿están conscientes que después de 10 años Libre no crecen diputaciones, no crecen corporaciones municipales y que es vital este proceso de 2021? Sí, eso representa Honduras Libre, precisamente un cambio, una alternativa, una frescura que se le presenta al pueblo hondureño como otra opción dentro de un partido que todavía sigue siendo la esperanza del pueblo hondureño. Yo aspiro que mañana las corrientes que se inscriban, las que se presenten al Consejo Nacional Electoral por parte de los partidos, sean las corrientes que de verdad presentaron los requisitos para su debida inscripción. Así lo dijo don José Manuel Zelaya Rosales, coordinador del Partido Libre este año, ahí en Santa Bárbara. Que hay que que el que hace la ley hace la trampa, dice Mel. Ese es el reto que tienen ustedes como comunicadores sociales, presentarse al Consejo Nacional Electoral y sacar un informe de cuántas planillas propias lleva cada corriente política para que por ahí puedan determinar quiénes tienen de verdad estructura política para competir. Y créame que lo vamos a hacer, pero escuchemos a Mel. Okay. Esta vez ya el partido tomó una decisión. Fíjense bien lo que vamos a hacer. Que aunque así diga la ley, nosotros no vamos a inscribir corrientes que no tengan una verdadera representación en cada municipio del país. No lo vamos a hacer. Y aquí, discúlpeme, porque los principios que forman la ley son antes que la ley. Y cuando la ley es mala, usted debe denunciar esa ley. Entonces la ley dice que con una simple fotocopia usted puede inscribir corrientes. Entonces le dicen a ustedes les ha de haber pasado, no me vayan a decir que no, porque yo tengo 37 años de andar en esto, tanto en el Partido Liberal y ahora en Libre. Llegan y le dicen, oíme, hermana, compañera, préstame la identidad, porque para inscribir la planilla, tenerla pues, sacarle fotocopia, inscriben la planilla. Y tal vez la compañera no se mete ni sabe en qué está. Y llega otra corriente, si es posible, de otro partido. Y la compañera, présteme la identidad, donde se toma en ese registro y en ese tribunal no chequean nada. Y se la presta usted la identidad, porque nos ha pasado a varios partidos y a varias corrientes. Así son las leyes de Honduras. Las leyes de Honduras son un desastre. Por eso cuando yo oigo a esos políticos que es la ley, tenemos que cumplirla, yo tramposo, esa ley es tramposa. Y usan la ley para la trampa. El que hace la ley hace la trampa. Entonces, en este caso, esa ley, que se pueden inscribir con fotocopias de identidades, no la vamos a aceptar en el Partido Libertad de Refundación para que no haya fraude dentro de Libre. Brevemente, pero la ley puede ser mala, pero los que la hacen mala son los humanos. Somos los seres humanos y en particular los políticos que participan son los que la hacen mal. Para despedirse. No, agradecido con ustedes, agradecido siempre con Dios, decirle al pueblo hondureño que hay esperanza, que podemos salir adelante. Los principales problemas de este país se originan en la clase política. Así que hay que participar en la democracia y hacer los cambios políticos para que tengamos buenas autoridades y podamos desarrollar esta patria que tenemos. Muchas gracias, Rafael, gracias a don Denis Gómez y gracias a don Octavio Pineda del Partido Liberal y Rafael Barahona de la Corriente Honduras Libre, va de diputado también, Barra.
Ahí estamos, vamos a luchar sobre todo para que Wilfredo Méndez sea presidente y 10 días Valladares sea alcalde de la capital. Gracias, Rafa. Buenas tardes, esto es Cuarto Poder. Hay elecciones en el Zonal Belén, no me mandaron la fecha, pero el candidato don Alfonso Funes, creo que es en este mes, las elecciones de la Junta Directiva del Zonal Belén. Saludamos a don Alfonso Funes, que nos escucha, dice, todos los días allá en el Zonal Belén, Mercado Zonal Belén. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.